Bienvenidos a El Intercambio. Hola, hoy vamos a poner bajo la lupa una serie de indicadores sociales bastante llamativos. Vienen de nuestro material fuente, el video Datos Sociales de USA.mp4. Sí, este material presenta a Estados Unidos como, digamos, el número uno a nivel global en varias métricas que preocupan, ¿no? Estamos hablando del número total de prisioneros, el número total de violaciones reportadas, el costo de la atención médica, la frecuencia de tiroteos escolares que la fuente describe como diaria, semanal, bueno, muy alta, la mortalidad fetal, la exportación de armas, también la prevalencia de enfermedades mentales y el número de ciudadanos endeudados. Exacto. Y esto nos lleva, creo, a la pregunta central para hoy. Esta notable concentración de primeros lugares en indicadores negativos, tal como los presenta la fuente, ¿es realmente una evidencia de problemas estructurales profundos, quizás una crisis sistémica en la sociedad estadounidense? O por otro lado, estamos viendo métricas específicas, puntuales, cuya interpretación necesita mucho más contexto y análisis del que nos da la fuente para entender qué significan de verdad. Desde mi punto de vista, yo voy a argumentar que sí, que la acumulación de estas cifras negativas en áreas tan distintas es un síntoma bastante claro de fallas sistémicas importantes. Y yo, en cambio, voy a sostener que, aunque estos datos que menciona la fuente son, sin duda, alarmantes, tomarlos así aisladamente como la prueba definitiva de una crisis generalizada es problemático si no consideramos la metodología, las comparaciones justas y el contexto que el material parece omitir. Bueno, si me permites empezar, yo veo la lista que nos da la fuente y pienso que no podemos interpretarla como simplemente una suma de datos desafortunados, ¿sabes? Ocupar el primer puesto al mismo tiempo en categorías tan críticas como la población carcelaria total, las violaciones totales reportadas, el costo de la salud, la frecuencia que se describe como altísima de tiroteos escolares, la mortalidad fetal, la exportación de armas, las enfermedades mentales y la deuda ciudadana. Para mí, esto necesariamente tiene que apuntar hacia problemas estructurales que están interconectados. No es un indicador aislado, es una convergencia en muchos frentes que afectan directamente el bienestar y la seguridad de la gente. La fuente es bastante explícita en puntos clave, ¿no? Menciona el costo prohibitivo de la atención médica, la frecuencia, sugiere que es casi cotidiana para los tiroteos escolares, el volumen masivo de gente encarcelada, la extensión de las enfermedades mentales y la deuda. Podríamos incluso, hipotetizar, por ejemplo, cómo la presión económica que viene de un sistema de salud carísimo y del endeudamiento general podría, pues, empeorar los problemas de salud mental que se reportan. Si juntamos todo esto, los elementos dibujan un panorama que, basándonos estrictamente en lo que nos dice la fuente, sí apunta a una crisis social sistémica. Creo que merece ser reconocida así. La magnitud y la diversidad de estos primeros lugares negativos son, en sí mismas, una evidencia bastante poderosa. Entiendo perfectamente la lógica, claro, de buscar patrones cuando se acumulan datos negativos. Sin embargo, y aquí viene mi pero, aunque los indicadores que presenta la fuente son, como dije, impactantes y merecen toda nuestra atención, creo que la interpretación directa, así sin más, de estos como prueba irrefutable de una crisis sistémica generalizada, me parece una conclusión un poco apresurada si nos limitamos estrictamente a lo que el material nos ofrece. Mi principal reserva, y creo que es importante, se centra en la naturaleza misma de los datos presentados. La fuente habla, por ejemplo, de número total de prisioneros y número total de violaciones. Son cifras absolutas. A ver, Estados Unidos es el tercer país más poblado del mundo, así que es natural que figure alto en números absolutos en muchas métricas, ¿no? Pero esto por sí solo no nos dice nada sobre la tasa per cápita. O sea, es la probabilidad de que un ciudadano estadounidense sea encarcelado o víctima de violación significativamente mayor que en otros países que podríamos considerar comparables. Pues, la fuente no nos da esa información que es esencial para hacer una comparación rigurosa. Además, hay una
una ausencia total de detalles metodológicos que son cruciales. ¿Cómo se define y mide exactamente eso de costoso en la atención médica? ¿Bajo qué criterios se cuantifican las enfermedades mentales o el ciudadano endeudado? La metodología para contar los tiroteos escolares o la mortalidad fetal es siquiera comparable a nivel internacional. La fuente no lo especifica. Y finalmente, falta el contexto comparativo explícito. Número 1, comparado exactamente con qué grupo de naciones. Se están omitiendo otros indicadores donde quizás EUS no ocupa lugares negativos tan destacados. Agrupar todos estos puntos sin esa contextualización y ese rigor metodológico que la fuente no provee para declarar una crisis fundamental me parece una extrapolación que, bueno, excede la evidencia que tenemos delante. Entiendo la importancia de las tasas per cápita y de la metodología para un análisis comparativo sólido. No lo niego. Sin embargo, creo que relativizar demasiado la magnitud de las cifras absolutas que menciona la fuente nos puede llevar a minimizar el impacto social y humano real, ¿sabes? Cuando la fuente dice número total de prisioneros, incluso si está influido por el tamaño de la población, estamos hablando de millones de vidas afectadas directamente por el sistema penal. Esa escala masiva genera consecuencias sociales profundas, cargas enormes para las comunidades, para las familias, para la economía, independientemente de cómo quede la tasa si la comparamos con otros. De la misma forma, el número total de violaciones reportado representa una cantidad inmensa de trauma, de violencia. Argumentar que es solo un número absoluto no le quita gravedad al hecho de que, según esta fuente, es el volumen más alto. La magnitud en sí misma, creo yo, es un indicador crítico de la escala de un problema social y no debería diluirse completamente con el argumento de las tasas. La fuente nos da ese dato crudo y su escala es, por sí misma, motivo de gran preocupación. Ajá. No, y que quede claro, no pretendo negar el impacto humano detrás de cada número absoluto. Por supuesto que no. Cada caso es una realidad, dolorosa o difícil. Mi punto es más bien que el propósito de un análisis comparativo, que es lo que está implícito cuando usamos la etiqueta número 1, es precisamente entender la propensión o el riesgo relativo dentro de esa sociedad en comparación con otras. Sin tasas ajustadas por población, la afirmación número 1 pierde una parte significativa de su valor analítico si lo que queremos es diagnosticar una condición sistémica que sea particularmente pronunciada en Estados Unidos frente al resto del mundo. Pongo un ejemplo simple. Un país muy poblado podría tener el mayor número absoluto de accidentes de tráfico, pero eso no significa necesariamente que sus carreteras sean las más peligrosas por kilómetros recorridos, ¿entiende? Los números absolutos que presenta la fuente son impactantes. Sí. Claro que sí, pero resultan insuficientes por sí solos para determinar si la probabilidad de que un ciudadano estadounidense experimente estos problemas, encarcelamiento, ser víctima de violación, es estructuralmente mayor que en otros lugares. La fuente, al limitarse a darnos el número total, nos ofrece una imagen incompleta y potencialmente distorsionada si lo que buscamos es comprender causas sistémicas comparativas. De acuerdo. Exploremos entonces otros indicadores de la fuente que quizás parecen menos dependientes directamente del tamaño de la población para una interpretación inicial. Pienso en el costo de la atención médica, la frecuencia de los tiroteos escolares y la mortalidad fetal. La fuente afirma que EUS es número 1 en Costly Healthcare, atención médica costosa. Esto golpea directamente la capacidad de los ciudadanos para acceder a un servicio esencial. Si el sistema es el más caro, eso crea barreras intrínsecas, genera estrés y potencialmente agudiza la desigualdad más allá de la calidad que pueda ofrecer a quienes sí pueden pagarlo. Y la frecuencia de tiroteos escolares, descrita en la fuente de una forma tan alarmante, por día, por semana, por mes, por año y por década. Aunque podamos debatir si por día es literal, sugiere una recurrencia espeluznante de violencia letal en entornos que deberían ser seguros. Este punto, junto con una alta mortalidad fetal, no revelan fallos críticos en pilares básicos del bienestar y la seguridad. Estos me parecen indicadores más cualitativos de problemas graves, no solo cifras enormes. Sin duda. Reconozco la gravedad inherente de estos problemas. Un sistema de salud con costos prohibitivos, la violencia en las escuelas, la mortalidad fetal.
son cuestiones inaceptables en cualquier sociedad desarrollada. ¿Estamos de acuerdo? No obstante, incluso en estos puntos, la falta de matices en la fuente vuelve a limitar nuestro análisis, me parece. Que la atención médica sea la más costosa, bueno, no nos dice, por ejemplo, sobre los resultados promedio de salud, o sobre la innovación médica, o sobre el acceso diferenciado dentro de la población. ¿Es costosa para todos por igual? ¿Se relaciona ese costo quizás con una calidad superior en ciertos aspectos, aunque sea inaccesible para otros? La fuente no dice nada al respecto. En cuanto a los tiroteos escolares, la frecuencia que reporta es, sí, profundamente perturbadora. Pero de nuevo, ¿cómo define la fuente un tiroteo escolar? ¿Incluye incidentes de muy distinta gravedad bajo la misma etiqueta? ¿Esa frecuencia implica una distribución uniforme del riesgo en todo el país o se concentra geográfica o demográficamente? Sin esa información es complejo calibrar la naturaleza exacta del fenómeno, más allá del impacto inicial que nos causa. La mortalidad fetal, aunque sea elevada, requiere entender sus causas específicas, ¿no? Son factores socioeconómicos, es el acceso a cuidados prenatales, son problemas médicos subyacentes, y cómo se compara esa tasa específicamente con naciones en etapas similares de desarrollo económico y tecnológico, no solo con un promedio global así, sin diferenciar. La fuente nos da el titular impactante, sí, pero omite el análisis detallado que necesitaríamos para discernir si estos puntos, aun siendo muy graves, justifican la etiqueta de una crisis sistémica generalizada, en lugar de quizás problemas sectoriales muy serios, pero con causas más específicas o localizadas. Entiendo la necesidad de matices, claro. Pero al considerar los últimos indicadores que menciona la fuente, la enfermedad mental, la deuda ciudadana y la exportación de armas, quizá podríamos empezar a ver posibles interconexiones que refuercen esa idea de problemas sistémicos. La alta incidencia de enfermedades mentales y el gran número de ciudadanos endeudados, ambos señalados como número 1 por la fuente, podrían ser un reflejo de un modelo socioeconómico que genera altos niveles de estrés, de ansiedad, de desigualdad, de precariedad. No me parece descabellado sugerir que un sistema con la atención médica más costosa y altos niveles de endeudamiento personal, pues contribuye a los problemas de salud mental reportados. Son factores que potencialmente se retroalimentan. Y si bien es cierto, la posición como principal exportador de armas parece un ámbito distinto, quizá refleje ciertas prioridades nacionales, ¿no? Un enfoque en la industria militar, en su comercio, que podrían tener consecuencias sociales indirectas, tal vez desviando recursos o influyendo en aspectos culturales más amplios. La convergencia de estos elementos socioeconómicos y políticos, tal como los presenta la fuente, a mí me sugiere un patrón, más que una serie de incidentes aislados. Es natural buscar esas interconexiones, claro que sí, y ciertamente existen relaciones muy complejas entre economía, salud mental y política, nadie lo duda. Sin embargo, otra vez, la falta de definición y detalle en la fuente nos obliga a ser prudentes con las conclusiones causales. Por ejemplo, ¿qué considera la fuente como enfermedad mental? ¿Se basa en diagnósticos reportados? Porque eso podría reflejar mayor conciencia o mayor acceso al diagnóstico en Estados Unidos comparado con otros lugares, no necesariamente una mayor incidencia real. Son métricas distintas con implicaciones muy diferentes. ¿Y a qué tipo específico de deuda ciudadana se refiere la fuente? Hablamos de deuda hipotecaria, estudiantil, de consumo, médica. Cada una tiene dinámicas e implicaciones sociales particulares. Sin estas definiciones claras que están ausentes en el material fuente, establecer correlaciones causales robustas es especulativo. En cuanto a la exportación de armas, si bien es un dato significativo en términos de política exterior e industrial, vincularlo directamente como causa o síntoma principal de una crisis social interna generalizada me parece una conexión que necesitaría un análisis muchísimo más profundo y evidencia específica que la fuente simplemente no proporciona. Es una métrica de otra naturaleza. Y aunque pueda tener implicaciones éticas o políticas relevantes, su relación causal directa con los otros indicadores sociales internos mencionados pues no es evidente a partir de los datos que nos ofrece el material. Creo que cada uno de estos puntos merece su propio análisis detallado antes de poder integrarlos así en una narrativa única de crisis sistémica. Bueno, para resumir mi postura, reitero que la multiplicidad y la criticidad de las áreas donde la fuente sitúa a Estados Unidos en primer lugar, hablamos de encarcelamiento masivo, violencia sexual reportada, un sistema de salud oneroso, violencia letal recurrente en escuelas,
problemas en indicadores de salud básica como la mortalidad fetal, alta prevalencia de enfermedades mentales y endeudamiento ciudadano, todo esto conforma un patrón que me parece demasiado consistente y grave. No creo que debamos ver cada punto de forma totalmente aislada. La acumulación misma, tal como la presenta la fuente, es un dato. Un dato poderoso que para mí apunta hacia problemas estructurales profundos y extendidos en la sociedad estadounidense, aún reconociendo, sí, que serían deseables mayores precisiones metodológicas. Y yo, para recapitular mi posición, diría que, si bien cada dato negativo presentado por la fuente es individualmente motivo de seria preocupación y amerita, por supuesto, una investigación exhaustiva, la ausencia crítica de contexto metodológico, de comparaciones rigurosas ajustadas por población, las tasas que mencionaba, de definiciones claras de los términos utilizados y de datos complementarios dentro del propio material fuente, bueno, todo eso nos impide aceptar la conclusión de una crisis sistémica generalizada de una forma que sea académicamente sólida y responsable, basándonos únicamente en esta información. La interpretación de estos titulares tan impactantes exige, creo yo, una mayor prudencia y un análisis mucho más detallado del que la fuente nos facilita. No se trata, insisto, de negar la existencia de problemas graves, sino de demandar un mayor rigor analítico antes de emitir un diagnóstico tan categórico y abarcador. Queda claro entonces que los indicadores extraídos del material fuente, aunque se presenten de manera, digamos, escueta, sí plantean interrogantes fundamentales sobre la situación actual de la sociedad estadounidense. Este intercambio creo que demuestra bien la complejidad inherente al análisis social. Efectivamente. Y subraya la importancia crucial de examinar los datos desde múltiples perspectivas, ¿no? Cuestionando las métricas, buscando siempre el contexto necesario y resistiendo la tentación de llegar a conclusiones simplistas ante fenómenos que son intrínsecamente complejos. El material fuente, tal como se nos presenta, ciertamente invita a una exploración mucho más profunda de la que hemos podido realizar hoy aquí. This is placeholder media that you'll see if you add a layout to an empty scene. You can go ahead and delete it. This is placeholder media that you'll see if you add a layout to an empty scene. You can go ahead and delete it.